the euro will actually work. If they say, Greece, you have to sign on to a program that every economist recognizes, or almost every economist outside of Germany recognizes as an absolute disaster, and unless you sign on to a proven failed economy, we won't give you any help. If that is the position of Europe and of Germany, I think the only reasonable answer for Greece and for the other countries facing that kind of austerity is leaving. The euro has now proven itself to be an economic failure, and it's also proven itself to be a political failure. It's actually pulled Europe apart. At some point, I think one has to recognize that failure, if you can't make it work, and realize to save Europe, we will have to let the euro go. The concept of the European Union is more important than a piece of paper called the euro. ¿Dónde nace toda esta historia de tanto dolor para Grecia y otras regiones de Europa y del mundo, podríamos decir? Porque ya verán ustedes más adelante en otros programas como Puerto Rico está en la misma situación. Son los planes neoliberales de los 90, es la misma historia. Todo aquello que nació con las grandes desregulaciones impulsadas por los Estados Unidos de Reagan, por la Inglaterra de Thatcher, ellos le aportaron al mundo toda la mafia que implica ese establishment económico que se lleva por delante los sueños de cientos de millones de personas en todo el mundo. Esos bancos desregulados que fueron por todos los negocios, que han mentido mucho y que siempre son los que se salvan, como ocurrirá una vez más ahora en Grecia. Hablemos del origen de esta historia, que siempre es la misma: neoliberalismo en estado puro. Cuanto más puro, más mata. No one privatizes or deregulates unless there's a hammer over their head, like in Greece now, in Spain, in Italy, when basically there's tremendous pressure on the government because there's a desperate financial situation. Το χρέος γίνεται μοχλός πίεσης για την ολοκληρωτική εκποίηση και της Ελλάδας. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί: η δημοκρατία. Moments when really the mask completely comes off, and the fact that this market system is at war with democracy. The project has been about saying to people, you know, you can vote, but it's going to be a popularity contest. The so-called the independent central bank is a mechanism for saying, you know, politicians can't touch our toys. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές οικονομικές ελίτ φτάνουν στο σημείο να διορίσουν έναν πρώην κεντρικό τραπεζίτη ως πρωθυπουργό της Ελλάδας. Συνεχίζοντας την πολιτική Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος τοποθετεί στελέχη τραπεζών όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης της Eurobank ακόμη και μέσα στο Μαξίμου. Οι σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας μετατρέπονται πλέον σε ένα διατραπεζικό deal. Direct cancelling of democracy. The idea is you play with democracy, but when things get serious, experts should take over. We don't have time to play these games, and so on and so on. Greece is portrayed as sort of a nation of children that needs to, you know, have all of these, the keys to the car taken away. Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia, ¿no? Aquí nació la democracia
Y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Ο Γερμανός έπαρχος ακούει στο όνομα Horst Reichenbach και έρχεται στην Ελλάδα ως επικεφαλής μιας στρατιάς τεχνοκρατών. Δίπλα του, εκατοντάδες γκρίζα κουστούμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τοποθετούνται στα σημαντικότερα υπουργεία της χώρας. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης εκβιάζουν τους πολίτες ότι αν δεν δεχθούν τις δανειακές συμβάσεις, τα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αδειάσουν και η χώρα θα επιστρέψει στην εποχή των σπηλαίων. Θα έρθει το χάος. Η Ελλάδα θα κατρακυλήσει στον τρίτο κόσμο. Δελτίο στα τρόφιμα, δελτίο στο πετρέλαιο. Μιλάμε για μια μεταπολεμική Ελλάδα. Έχοντας καταλύσει τη δημοκρατία, οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και ξεκινούν με μια δοκιμασμένη συνταγή. Μετατρέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους και το δημόσιο τομέα σε αποδιοπομπαίο τράγο της κρίσης. Piénsese, cuando hablamos de Alemania y de Grecia, que hay una muy vieja deuda, que incluso en Alemania muchísimos aceptan, de Alemania con respecto a Grecia. Ocupación durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de Hitler allí establecidas y la devastación que tuvo que afrontar Grecia, que nunca recibió una reparación. Se sabe que la deuda externa de Grecia es inferior a lo que Alemania debería pagarle por aquel insulto histórico y por aquella forma de explotación que desató sobre la Grecia en los años de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy bien explicado por alguien que padeció aquel episodio. Por las calles de Atenas desfilan las divisiones alemanas recién llegadas a Grecia. En 2 años, esta costa europea ha sido eficazmente fortificada y notablemente incrementadas las tropas que la guarnecen. Μετατρέψανε λοιπόν το επιπλέον που έπαιρναν για τη διατροφή των γερμανικών, ιταλικών, βουλγαρικών και του Ρόμελ των στρατευμάτων, μετατρέψανε το ποσό αυτό σε δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Δηλαδή το παράδοξο. Σε όλη την ιστορία από το 1824 ως και σήμερα η Ελλάδα δανείζεται. Μοναδική περίπτωση που έγινε δάνειστης, η χειρότερη περίπτωση της ζωής της. Η τρίτη οφειλή είναι οι αρπαγές που έκαναν οι Γερμανοί των αρχαιολογικών μας θησαυρών. Είτε άμεσα, είτε ως δώρα προς τους κατακτητές, δεν μας έχουν επιστρέψει ακόμα τίποτε από αυτό τον κατάλογο. No se trata de demonizar a Alemania, sino de ver las cosas como nos parece sinceramente que son. Alemania es en Europa hoy día lo que a nuestra mirada los Estados Unidos históricamente. Son muy fuertes, han tenido una gran concentración de poder económico y de todo lo que llamamos poder, y se convierten en los gendarmes del mundo. Son los que dictan las políticas que tienen que aceptarse en el resto de Europa. Y si no, ¿cuáles son las represalias que se pueden tomar? Ese referéndum que se ha hecho hoy en Grecia tendría que transcurrir en Alemania. Yo tendría mucha fe de que buena parte del pueblo alemán sería capaz de pensar en que aún con una pequeña derrota económica de Alemania se podría aliviar la situación de Grecia, acechada por la Troika Europea, por el Fondo Monetario Internacional, por los mismos recetarios de siempre, que van contra la tranquilidad y la felicidad de los pueblos. En la Argentina fue el corralito. Ahora también esa palabra está siendo exportada a Grecia. En el mundo se habla del corralito. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue aquí? Argentina is truly in a way to enter the new century in a very, very solid basis.
el país elimina su riesgo y cambia una deuda cara por otra mucho más barata. Así el Estado se vuelve sólido y genera un importante ahorro que se convertirá en créditos, también más baratos, para invertir, ganar, producir, comprar la casa, el auto. El crédito para crecer que necesitaba la Argentina. Lamento confirmar la renuncia del ministro Ricardo López Murphy y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cabal. Les voy a comentar cómo me voy a manejar con la prensa. Solo voy a contestar preguntas cuando yo los cite y los invite a hablar. Me pregunten lo que me pregunten. En el lugar que me pregunten, no voy a contestar preguntas. El gobierno nacional, presionado por los gobernadores, instrumentó un programa de emisión de bonos. Las cuasimonedas invadieron Argentina. La Nación emitió el LECOP, la provincia de Buenos Aires los Patacones, Corrientes el Cesacor, Chaco el Quebracho, Córdoba el Lecor y Entre Ríos ni siquiera se detuvo a pensar un nombre, creó el BOFE, el Bono Federal. Fue un festival de papel pintado. Ese mismo mes, el FMI concedió un crédito por 8.000 millones de dólares que se desvanecieron al instante. Nada lograba detener el retiro de depósitos. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Argentina sale de allá. Por favor, que nos devuelvan la plata que nos robaron. Esto es vergonzoso, cómo nos están afanando de esto H.P. Los tentáculos del capitalismo envuelven al mundo entero. El cuerpo central de ese pulpo, que es el poder económico, está muy bien. Lo que arrastra con sus tentáculos está muy mal. Y no solamente son países que están en la periferia de ese poder concentrado en lo económico. También dentro de sus imperios sucede. Porque ahora estamos muy ocupados hablando de Grecia, lo bien que hacemos. Pero mañana quizás estemos mucho más ocupados en hablar de Puerto Rico, en el corazón mismo, el estado número 51 en Norteamérica. Como antes Detroit, ¿se acuerdan de lo que allí sucedió? O Atlantic City, entran en bancarrota. Es decir, les pasa también a ellos adentro. Rico está al borde de la quiebra financiera. Su gobernador admitió que la enorme deuda de la isla de 72.000 millones de dólares sencillamente no se puede pagar. Lo grave de esto es que para remediar el problema el gobierno tendría que hacer